Bienvenidos nuevamente a un repaso más de la lección de Escuela Sabática. Vamos a estar estudiando en esta ocasión la lección número 10 que pertenece al último trimestre del año 2024. Esta lección lleva como título El camino, la verdad y la vida. Y el texto para esta semana lo encontramos en el libro de Juan, el capítulo 1 y el versículo 18, donde leemos de la siguiente manera: A Dios nadie lo vio jamás. El Hijo único, que es Dios, que está en el seno del Padre, Él lo dio a conocer. El día domingo tiene como subtítulo Les he dado ejemplo. El día lunes ciertamente volveré. El día martes yo soy el camino, la verdad y la vida. El día miércoles yo soy la verdad. Y el día jueves las escrituras y la verdad. Así que vamos a comenzar rápidamente estudiando esta interesante lección y comenzando con el día domingo, que está basada en el libro de Juan, el capítulo 13 del 1 al 20. Aquí en este texto se está registrando un incidente muy interesante, y es cuando Jesucristo se ciñe una toalla a su cintura y comienza a lavar los pies de todos sus discípulos. Se centra especialmente en los versículos de San Juan 13:4 y 13:7. Allí es donde vamos a concentrar el estudio del día domingo. Si nosotros ponemos juntos los evangelios, ahí nos vamos a dar cuenta que lo que está pasando son muchas cosas. Ahí hay una fiesta. En esta fiesta hay una comida. En esa comida, los discípulos tienen una contienda: ¿quién sería el mayor de ellos? Eso lo encontramos en Lucas 22. Los discípulos están peleando quién sería el mayor en el reino. Y después de eso, encontramos en Mateo 26 la intervención de María Magdalena derramando sobre Jesús el ungüento de nardo puro, y comienza otro altercado entre los discípulos, María Magdalena y Jesús, por semejante desperdicio de bienes y de riqueza. María Magdalena presenta un alabastro. El alabastro venía de un pueblo egipto que se llamaba alabastrón, que hacía recipientes de mármol puro, limpio, blanquito. Y ella, de un año de trabajo, que en nuestro tiempo quizás no es mucho dinero, pero en ese tiempo se podía darle de comer a 5,000 personas, lo derrama sobre Jesús. En medio de ese problema, en medio de una fiesta, en medio de una comida, donde los discípulos están peleando quién es el mayor, donde después los discípulos pelean con María Magdalena por el desperdicio y altercan con Jesús, el Señor se levanta a lavarle los pies a cada uno. Antes de seguir, ¿qué cena están ellos disfrutando o tratando de disfrutar en ese momento? Miren, según la historia judía, los judíos tenían 2 cenas en la noche pascual. Ellos celebraban las Pascuas en el mes de Nisan, el día 14. La primera cena era la cena pascual,
que era un rito religioso en obediencia a la ley. La segunda cena que hacían era una cena común como las otras noches. Eso quiere decir que la cena pascual no era una cena formal, sino que era un rito. Era para cumplir lo que la ley exigía y después ellos cenaban normalmente. Pero aquí Jesús le está agregando otra cena porque allí mismo, en ese momento, después del altercado de los discípulos, ¿quién es mayor? Después de pelear con María Magdalena, después que Jesucristo interviene en todo eso, se celebra también la cena del Señor. O sea que esa noche realmente hay 3 cenas. Y dice la Escritura que en medio de esa revuelta, Jesucristo se despoja de su vestidura, no toda la vestidura, sino que la vestidura superior, eh, para realizar mejor el negocio de lavar los pies a sus discípulos que en ese momento están en una contienda pura. La costumbre de lavar los pies era una costumbre de un sirviente. Y ellos solían lavar los pies con una toalla o un lienzo ceñido a la cintura, y usaban un lebrillo. Fíjense que un lebrillo en ese tiempo podía tener desde 2 galones hasta 5 galones por la medida de ese tiempo, que ellos la medían con un cav. Un cav era 1/4 de galón, y ellos usaban en esta situación de 2 a 9 cavs, o sea que podría ser de 1 galón a 3, 4 galones. Ese era más o menos lo que tenía la capacidad un lebrillo. Y dice aquí que Jesús comenzó a lavar los pies de los discípulos. En verdad, los pies no era una costumbre que se celebraba en la Pascua. No se celebraba en agasajos o fiestas privadas, ni en comida comunes. O sea que esto no era algo que se usaba para una fiesta, y Jesucristo lo está usando para una fiesta. Esto en verdad era la costumbre de un sirviente que se hacía cada vez que un viajero llegaba de lejos y traía los pies llenos de suciedad, inmundicia o polvo. Cuando esto pasaba, entonces el trabajador, el siervo o el esclavo, entonces se ceñía la toalla y le lavaba los pies al viajante. La otra cosa que tenemos que entender, que esto era hecho de inferiores a superiores de acuerdo a la costumbre egipcia. Entonces, una esposa le lavaba los pies a su esposo, pero no viceversa. Un hijo le podía lavar el pie a los padres, un siervo a su amo. O sea, dicho en pocas palabras, era un gran acto de humildad. Lo mismo que tuvo Abigail cuando fue a encontrar a David, que iba en destrucción de su familia. Fíjense que en 1 Samuel 25:41, Abigail le dice a David estaba molesto porque Nabal no le había querido proveer comida después de cuidarlos a ellos, David y su ejército. Entonces él arma su ejército y va en destrucción de esta familia. Abigail, la esposa de Nabal, se da cuenta, va al encuentro, le lleva muchos alimentos, le pide perdón por su esposo, que significa necedad, y en 1 Samuel 25:41 ella le dice que tu sierva sea sierva para lavar los pies de los siervos de mi Señor. O sea, una humildad profunda. Ni siquiera le está diciendo que ella le puede lavar los pies
a David, sino que a un siervo de los que le sirven a David. O sea, lavar los pies era un acto totalmente de humildad. Y allí nos saltamos a lo que resulta con Pedro en el versículo 6 y 7. Le llegó el turno a Pedro, Simón Pedro, y éste le dijo a Jesús: Señor, ¿tú me lavarás los pies? Y Jesús le respondió: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, pero lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Si usted estudia cuidadosamente lo que Pedro le dice al Señor, realmente lo que Pedro le está diciendo es: yo sé más que tú. Tú no sabes más que mí. Y por eso es que le hace una pregunta: ¿tú me vas a lavar los pies a mí? ¿De verdad? Te voy a decir que yo sé más que ti. Entonces, tú nunca, jamás me vas a lavar los pies a mí. Y Jesucristo, humildemente, para no entrar en discusión, le dice a Pedro que Pedro no sabe más que Jesús, que es exactamente lo contrario lo que ocurre allí. Por eso Jesús le dice: lo que yo hago en este momento, tú no lo comprendes ahora, pero lo entenderás después. Y más tarde Jesucristo le dice: los que están lavados no tienen necesidad de otro baño, sino que sencillamente lavarse los pies, y eso se relaciona al bautismo y la Santa Cena. Cuando nosotros nos bautizamos, nos bañamos, puede decirse, no es esa la expresión, el cuerpo entero, y espiritualmente nuestros pecados quedan perdonados. Pero en el proceso del camino para ir a Jerusalén, a la ciudad amada, nuestros pies se ensucian y solo hay necesidad de lavarse los pies y no de lavarse todo el cuerpo. En pocas palabras, cuando nos bautizamos, eso es un rito, y en el proceso de la vida pecamos, somos limpiados con ese rito al presentarnos al Señor y tomar la Santa Cena, que representa el cuerpo y la sangre de Jesús, con la debida oración por el perdón de nuestras faltas y de nuestros pecados. Muy bien, vamos a pasar al día lunes, que está basado en Juan 14, del 1 al 3, que es un texto que nosotros conocemos de memoria, lo aprendemos desde pequeños, los que nacimos en la religión. Dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar un lugar para vosotros, y si me voy y os preparo lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Aquí, en este momento, los discípulos están estupefactos, sentados en el aposento alto, contemplando la triste realidad de la partida de Cristo. Ellos están frustrados que Jesucristo se va, y Jesucristo tiene la gran carga a su espalda de su muerte inminente. Pero Jesucristo, en su amor, olvida su carga y se vuelve a los discípulos para consolarlos y animarlos. Estas palabras de Jesucristo son un gran ejemplo de la gentileza y la dignidad que tiene Jesucristo para sus hijos atribulados.
Y esto también se da en ese discurso que está en la mesa después de la cena. Allí hay una historia repleta de incidentes. Una cena, son invitados, los pleitos que tienen los discípulos entre sí, el pleito que tienen con María Magdalena, Jesucristo lavando los pies, y ahora viene esta parte que llegamos a la parte evangélica de Jesucristo, donde les está anunciando que a pesar que Él se va, hay una esperanza de reencuentro con el Mesías que vino a este mundo a dar su vida por cada uno de nosotros. Fíjense que tenían tanta cosa allí. También allí se anuncia que hay un traidor. Sí, también allí se anuncia que Pedro va a negar a Jesús. O sea que allí en ese momento es un tumulto de las cosas que están pasando. Hay tres palabras interesantes allí que nosotros no las podemos pasar en alto. La palabra turbarse, no se turbe vuestro corazón, la palabra corazón y la palabra tú. Entonces, turbarse es no estar abatido, no estar inquieto. La palabra corazón denota que el humano tiene que tener plena confianza en Dios. Y la palabra tú es un contacto directo con la persona donde se le invita a poner su confianza directamente en Cristo. Todos los demás pueden tener problemas, pero el que está confiado en Cristo, hay una invitación personal para que se deposite en el Señor. En medio, el remedio para la inquietud mental que tanto nos afecta a nosotros como humanos es creer que Jesucristo es el mediador entre Dios y el hombre. Y cuando nosotros creemos eso, entonces nuestras almas obtienen el consuelo de Dios. Juan 14:2 dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Muchas mansiones. Los discípulos están enfrentando dolor por todos lados. Y muchas veces las mejores palabras para el consuelo son las palabras sencillas. No se necesita buscar palabras difíciles. No necesita elaborarse algo complicado. No, las palabras sencillas son la mejor medicina para dar consuelo. Y las palabras sencillas es el manto de las grandes verdades. Las más profundas verdades no se entregan con palabras complicadas, sino que se entregan con palabras sencillas. Y aquí están los discípulos frustrados ante la partida de Jesucristo, y Jesucristo dice: mira, yo me voy porque en la casa de mi Padre hay muchas moradas y las voy a preparar. Nosotros tenemos una luz en cuanto al espíritu de profecía. Cuando el hombre fue creado, se hizo algo interesante. Aparentemente, este planeta es el único planeta en el universo que se puede procrear. Se une un hombre y una mujer y de allí nace un nuevo ser que puede ser un hombre o una mujer. Aparentemente, según el espíritu de profecía, los otros mundos no son creados así como fueron creados los ángeles, que se hizo la cantidad de ángeles de una sola vez. El ángel no se puede procrear, el ángel no tiene sexo,
El ángel no es ni hombre ni mujer. Los conocemos con nombres de hombres, pero no es ni hombre ni mujer. El ángel es un ángel. Y así aparentemente fueron creados los demás mundos. Pero cuando se creó la tierra, el universo entero se maravilló, porque Dios hace al hombre y la mujer con el poder de recrearse. ¿Por qué lo hizo así? Porque se tenía que alcanzar un número para completar la vacante que dejaron los ángeles que cayeron del cielo. Ese es un número que se tiene que completar. Esta vacante son moradas hermosísimas y esta vacante va a ser llenada, completada con la cantidad de humanos que se salven. O sea que esas moradas están ya listas y fueron las moradas de ciertos habitantes que desobedecieron a Dios y abandonaron su morada en el cielo. Ya están hechas. Lo que va Jesucristo es a prepararlas porque van a cambiar de dueño. Después de ser de ángeles, van a ser de los redimidos. Así que si usted y yo nos salvamos por la gracia de Dios, se va a quedar con 3 casas, por lo menos, que es lo que conocemos. Una en el cielo, que es la morada de los ángeles, una va a ser para usted, una en la santa ciudad y una en el campo de la tierra. Y aquí Jesucristo les dice, yo me voy porque en la casa de mi Padre hay muchas moradas y solamente las tengo que preparar. Eso es todo lo que yo voy a hacer. Hay que recordar que el espíritu de profecía dice que con el tiempo el humano va a llegar a ser igual al ángel porque va a tener la enseñanza de los mismos ángeles. Ellos desean que nosotros seamos igual a ellos. Ese es el deseo de ellos. No somos como los humanos envidiosos que a veces vemos una persona que es mejor que uno y comenzamos a tener problemas. En el caso de los ángeles, ese es su mayor anhelo, que el humano alcance su propio nivel, pero dice el espíritu de profecía que con el tiempo los humanos van a superar el nivel de los ángeles porque los ángeles no experimentaron el perdón, el arrepentimiento y la salvación. No entienden eso, mientras que los humanos sí vienen de esa amarga experiencia y también porque ese es el deseo de Dios, que con el tiempo el humano es superior al ángel, pero a pesar de eso no hay ningún problema ni de un grupo ni de otro. Y Juan 14:3 dice, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Aquí está la partida de Jesús y la partida de Jesús se divide en 2 etapas. La primera etapa comienza en el Calvario. Allí en ese momento Jesucristo cumple su primera etapa de partir y la segunda fue en el monte de los olivos donde ascendió y los ángeles tuvieron que consolar a los discípulos con la promesa del que habían visto partir vendría de la misma forma que se fue. O sea, esta partida tiene 2 etapas y una comienza con su muerte, la primera, y la segunda con su ascensión. Fíjense que ahí él dice, si me voy, vendré otra vez. La palabra
sí, en este caso, aquí se usa un verbo interesante y es el verbo erkomai, así es en griego, que está diciendo que su venida va a ser tan cierta como que ya hubiera comenzado. Pero ahí dice, si me fuere. Este sí, muchas personas lo toman como que es una duda. Sí me voy, por si las dudas me voy, pero no es eso. Aquí no dice cuando yo me vaya, sino que dice si me fuere. Entonces, este sí está enfatizando el resultado de la partida y no la fecha. Él está diciendo, si me voy, el resultado de irme va a ser que yo vendré de nuevo sin decir la fecha. Y muchas veces los humanos hacemos al revés, pensamos al revés, le ponemos fecha a la venida de Jesús y no está diciendo cuándo me fuere, sino que está diciendo si me fuere. Y él dice, vendré otra vez. La venida de Jesús tiene muchos significados. Una de esas podía haber sido para los discípulos cuando el Espíritu Santo regresó. Otra de esas puede ser para nosotros nuestra muerte, porque allí termina todo. Ese es el último proceso en la tierra y dependiendo cómo nosotros muramos, ese va a ser el resultado, si vida eterna o muerte eterna. La venida de Jesús puede también representar la resurrección de los muertos y también ese último día donde Él aparezca físicamente. Así que significa mucho y en estos versículos encontramos una promesa maravillosa hecha a los discípulos acerca de la partida de Jesús, pero con la promesa que Él va a preparar mansiones para volver a esta tierra y llevarse a los suyos para que estén con Él donde Él sabe estar, que es el cielo. Muy bien, yo creo que hemos cubierto lo que es el día lunes. Vamos a ir con el día martes, que se encuentra en Juan 14:5. El día martes tiene como subtítulo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Aquí aparece de nuevo Tomás, ¿verdad? Ya sabéis a dónde voy y sabéis el camino, dice Jesucristo en Juan 14:4. Y ahí en el versículo 5 aparece Tomás y le dijo a Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? En la otra parte que aparece Tomás, revela su incredulidad, pero en esta parte revela su ignorancia. O sea que el pobre Tomás, siempre que aparece, revela algo malo. En una ignorancia, en la otra su incredulidad. Lo peor es que aquí Tomás involucra a todos los apóstoles, cuando posiblemente los apóstoles no tenían que estar involucrados aquí. Pero él está hablando en ese momento de conocimiento que tiene muy escaso, tiene un conocimiento muy escaso y está hablando en nombre de todos cuando él tenía que hablar por él. ¿Por qué es esto? O porque los pensamientos de todos ellos giraban en un reino temporal. Aquí Tomás no logra comprender que Jesucristo está hablando de mucho más allá. Él está creyendo que Él se va a ir a un lugar espléndido, a un buen palacio en la tierra, donde Él va a preparar una recepción, los va a traer, los va a hacer vivir en ese hermoso palacio y ellos van a ser parte de la gran comitiva de ese gran rey. Pensando en eso, le dice, Señor, para donde tú vas,
nosotros no sabemos, no conocemos. ¿Cómo pues vamos a llegar a ti si no conocemos el camino para ese lugar donde tú vas? ¿Qué problema con Tomás? Siempre cometiendo errores. Jesucristo entonces le responde y le dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Jesucristo no se limitó a señalar solamente el camino o enseñar la verdad y otorgar la vida, sino que Él afirma que Él mismo son esas tres cosas. Él dice, yo soy el camino. No le está diciendo por aquí se van a ir. Él les dice, no, yo soy el camino. Yo soy la verdad y yo soy la vida. ¿Qué quiere decir este versículo? Que nosotros lo que necesitamos para ir al cielo es sencillamente apegarnos a Jesús. Y al apegarnos a Jesús completamente, automáticamente nos ponemos en el camino de aquel que posee la verdad y la vida. Simple, bien sencillo. No necesitamos andar buscando cómo, cuándo y dónde. Lo único que tenemos que hacer es ir donde Jesús, unirnos a Él de todo corazón y allí automáticamente nosotros nos ponemos en la verdad, en el camino y en la vida, porque Jesucristo es las tres cosas. Muy bien, vamos a pasar al día miércoles. Esta lección va a ser bastante corta. El día miércoles se titula Yo soy la verdad y está en Juan 1:14. Y Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Habitar, esta palabra realmente significa morar en una tienda o tabernáculo. Eso es lo que significa habitar, o sea que Jesucristo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Fíjense que Apocalipsis 7:15 dice, por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Apocalipsis 21:3 dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y la misma palabra de Apocalipsis, que es tabernáculo o tienda, se usa en Juan 1:14, donde dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. O sea que el tabernáculo que se extiende sobre los hijos salvos en el cielo comienza aquí en la tierra a la venida de Jesucristo a esta tierra. Nosotros venimos a ser hijos de Dios porque el Hijo de Dios se hizo hombre. Aquí Juan está asombrado, fíjense bien, que los hombres tengan el poder para hacerse hijos de Dios. Y también su asombro es que aquel verbo que antes solo era una palabra, se haya hecho carne, porque el texto dice, y aquel verbo fue hecho carne. La naturaleza humana, o sea, el cuerpo visible y material de Jesucristo, en ese cuerpo se encuentra encerrada la palabra eterna. Desde el principio Jesucristo fue el creador, fue la palabra que producía la acción y ahora esa palabra toma forma humana y se encierra allí.
Eh, Cristo viene a ser un hombre, se vuelve carne, ah, y siempre siguió siendo su palabra divina, siempre fue él la palabra, pero esa palabra que antes solo se escuchaba, el humano ahora la puede ver porque él se hizo carne. Él entró en un nuevo modo de ser, no en un nuevo ser. O sea que siempre fue Jesucristo. Jesucristo no tiene principio, tampoco tiene fin. Él nunca dejó de existir, siempre fue. Pero él al principio era la palabra creadora y ahora la palabra creadora toma la forma de un humano y se convierte en un humano, pero esa cortina de piel débil del humano es el envase donde se encuentra encerrada la palabra divina. Y eso es lo que le causa impresión al apóstol. Y por eso es que el texto dice, y aquel verbo, la palabra, fue hecho carne y habitó entre nosotros, extendió su tabernáculo a nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Probablemente esa gloria se está refiriendo a la transfiguración. Probablemente esa gloria es la que flotaba en medio de las alas extendidas de los querubines silenciosos que estaban sobre el propiciatorio en el templo de Dios. Probablemente fue su pasión, su resurrección y su ascensión. Probablemente fue santidad, su verdad y todos los milagros que son tantos que Juan dice no bastaría los libros para escribir todos los milagros que Jesucristo hizo. Juan dice aquel verbo, aquella palabra que daba la orden de la creación, se hizo carne, habitó entre nosotros y después que habitó entre nosotros contemplamos todas las maravillas que pudo hacer ese hombre que es el Hijo de Dios. Recuerden ustedes que cuando Jesucristo va a resucitar a Lázaro, se le dice, Maestro, si tú hubieras venido antes, mi hermano no hubiera muerto. Y él le dice, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Y él le dice, sí, en el día postrero, cuando sea la resurrección. No, la resurrección no solo es el día postrero, ver la gloria de Dios para ellos no solo era el día de la resurrección, sino que iba a acontecer en unos minutitos, porque después de esa conversación Jesucristo se dirige a la tumba y todos contemplan la gloria de Dios, una mini resurrección por adelantado, y Juan, que está allí, contempla la gloria de Dios al resucitar Jesucristo a Lázaro. Muy bien, Él extendió su tabernáculo sobre nosotros. Y aquí hay que recordar que también el tabernáculo era el lugar de sacrificio. En el pueblo de Israel se iba al tabernáculo para hacer los sacrificios para perdón de los pecados. Y cuando la Biblia dice que Él moró en un tabernáculo, es porque Él mismo fue el sacrificio para perdón de los pecados de la humanidad. Hay que recordar que también el tabernáculo es la morada de Dios. Y si Jesucristo moró en su tabernáculo, es porque Dios moraba en él y de esa manera se pudo ver la gloria de Dios. Muy bien, en Juan 1:17, que corresponde al mismo día, dice, porque la ley por medio de Moisés fue dada,
pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La ley hace surgir la conciencia del pecado, la necesidad de redención. La ley, fíjense bien, descubre el pecado, nos acusa del pecado, nos convence del pecado, nos condena, pero la ley no puede dar fuerzas para cumplir la ley. La ley no nos da perdón, ni nos entrega arrepentimiento. La ley señala la contaminación del hombre, señala la culpa, qué culpable es el hombre, y señala también cuál es el castigo. Por lo tanto, aquí aparentemente parece ser que la ley es en contra de la gracia. La ley fue dada por Moisés al pueblo judío, pero quien designa estas leyes no fue Moisés, sino que fue Jesucristo mismo. La gracia y la verdad vinieron después. Primero viene la ley, y la ley solo lo que hace es acusarnos de nuestro pecado. Después dice el versículo que aparece la gracia, que la gracia es lo opuesto de la ley, porque la gracia nos enseña a vencer el pecado. La ley solo nos muestra el pecado y nos condena por nuestro pecado, pero aparece Jesucristo y nos enseña cómo vencer el pecado. Entonces, ¿qué pasa? En nuestro tiempo moderno se cree que la ley está abolida. Se cree que Jesucristo vino y nos dio la gracia y ahora la ley ya no sirve. No, la ley está tan vigente porque la gracia no existiera si no existiera la ley. Nadie me pudiera perdonar si yo no cometiera un error. Si alguien viene y me dice yo te perdono y yo no he hecho nada, yo voy a decir ¿de qué me estás perdonando si yo no he hecho nada? Pero cuando yo cometo un error contra una persona y esa persona me dice no es problema, yo te perdono, entonces hace sentido porque yo cometí una falta y de esa falta que tenía que pagar, la persona a quien le cometí la falta sencillamente me exonera de mi cargo y me deja ir libre. En pocas palabras, parece ser que la ley es cosa del pasado, pero la gracia es cosa del presente. La ley no tiene ternura, no tiene piedad, no tiene sentimientos. Es una tabla de piedra escrita con un cincel de hierro. Se da bajo relámpagos. Hay una luz feroz. Da terror estar en ese lugar. La ley impone cargas pesadas y difíciles. El hombre en su conciencia no las puede llevar y muchas veces y siempre nos acusa de nuestras acciones. Se sienta como una diosa vengadora. Imagínese usted cómo se pone la justicia. Es una dama que tiene su rostro tapado, sus ojos cerrados y en su mano tiene una balanza y va a definirse por lo que la balanza diga sin ella importarle qué lado es el que pesa más. Y después aparece la gracia. La gracia es diferente. Jesucristo viene y dice, mira, no puedes vencer eso, pero yo te voy a ayudar a que tú venzas. No puedes lograrlo, pero cuando no lo logres, ven donde mí, que yo te voy a dar gracia, yo te voy a dar el poder, yo te voy a dar el perdón.
no alcanzaste, pero en mí consigues perdón. Y aparentemente hay una contradicción, pero no lo hay. Una se complementa con la otra. Jesucristo en el principio dio la ley, una ley que solamente nos condenaba. Con su venida, Él vino a darnos la salvación, que era el producto de la condenación de esa ley. La ley se dio, fue dada por Moisés, pero la gracia no fue dada. La gracia vino en Jesucristo. Son dos cosas totalmente diferentes. La ley fue una palabra revelada que se escribió en tablas y se les dijo, miren, aquí se les entrega un documento muy interesante y ese documento escrito que es letal para el humano se llama ley. Pero la gracia no. La gracia no es una cosa. La gracia no es un documento. La gracia es una persona. Es Jesucristo mismo. Hermano, es que por nosotros mismos es imposible guardar la ley. Pero Jesucristo lo hace posible que guardemos la ley. La ley se puede guardar, sí. Enoc guardó la ley y se fue con Dios, pero lo hizo de la mano de Dios. Porque si yo quiero guardar la ley por mí mismo, eso es imposible. Pero si yo quiero guardar la ley con Dios, eso es posible. Fíjense que es bien complicado el tema porque el diablo dice que la ley no se puede guardar. Fíjense que el diablo al principio dice, la ley no se puede guardar, es imposible guardarla. Cuando el hombre peca, ahora él cambia de pensamiento y dice, ahora para Dios es imposible perdonar. Pero con la venida de Jesucristo, Él demuestra que las dos filosofías del diablo están equivocadas, porque con su vida demostró que sí, la ley se puede guardar. Y con su muerte demostró que sí, Dios puede perdonar. Tiró al suelo la vana filosofía. Entonces descubrimos que la ley sí se puede guardar de la manera que la guardó Cristo. ¿Cómo la guardó Cristo? Tomado de la mano de Dios, de rodillas, en ayunos. Él pudo guardar esa ley. ¿Cómo nos perdonó Cristo? Con su muerte. Entonces el imperio, la filosofía diabólica, que la ley no se puede guardar, hasta cierto punto tiene verdad si lo hacemos mal. Pero Jesucristo con su vida nos mostró cuál es el método correcto para que la ley se pueda guardar. La ley solo nos condena. La ley no tiene misericordia, no tiene sentimiento, no tiene amor. Quien tiene el sentimiento, el amor y la misericordia es Jesucristo. Y Él vino a pagar la consecuencia de la ley, que es muerte. Y si nosotros nos apoderamos de esa muerte, entonces tenemos salvación. Esa es la gracia. Si yo no tomo la muerte de Jesucristo, entonces yo voy a pagar con mi vida. Esa es la condenación. ¿Por qué? Porque la ley me condena. Pero Cristo murió por mí. Entonces yo tengo que ir donde el Padre y decirle, mira, Señor, yo tendría que morir, pero ya hubo tu Hijo, hubo una persona y es tu Hijo el que murió por mí. Y como Él murió por mí, yo ya no tengo que morir más. Yo me apodero de esa muerte intercesora, y vengo ante ti para que me perdone mis pecados y me salve. Y Dios lo hace porque Jesucristo me salvó de la condenación de la ley. Eso es la gracia. Por eso es que dice el versículo, de gracia recibiste. Recibimos un don inmerecido. Nuestro castigo es la muerte,
pero Jesucristo muere y yo por esa muerte obtengo gratuitamente salvación. Esa es la gracia. Por eso es que la ley se da, pero la gracia viene. La ley se da por escrito. Aquí está el documento. Léanlo. Es problema de ustedes. Pero la gracia no es ningún documento. La gracia es una persona que decide morir por mí y darme la salvación y me evita la muerte a la cual yo estaba condenado. Muy bien, y para finalizar este tema que es bastante complicadito, tanto la ley como la gracia son de Dios. Muchas veces decimos la ley de Moisés. No, Moisés fue el medio para dar la ley. Fue Moisés quien subió a la montaña, pero él no creó la ley. Él sencillamente la recibió y la recibió de Dios. Fue Jesucristo mismo quien dio la ley. Por lo tanto, la ley también es de Jesucristo. También es la gracia. Jesucristo dio la ley por escrita, pero Él vino en persona para darnos su gracia. Quitemos a Moisés y póngale cualquier nombre. Póngale Roberto. Entonces no es la ley de Roberto. Roberto recibió la ley para entregarlo a nosotros, pero la ley en verdad es de Jesucristo. Las dos cosas son de la misma persona. Jesucristo dio la ley, Jesucristo dio la gracia. Por lo tanto, no las podemos dividir. La ley nos condena de nuestro pecado y Jesucristo sabía eso y Él vino a este mundo y por eso es que murió, para que esa muerte nosotros no la tengamos que pasar, sino que Él la pasó por nosotros. Y si nosotros nos apropiamos de esa muerte, entonces nos estamos apropiando de su gracia. Espero que se haya entendido esto. Muy bien, y vamos a pasar ahora al día jueves. Se nos va a ir la hora siempre. Las escrituras y la verdad. Juan 5:38 dice, y no tenéis su palabra, del 38 al 40 es el día jueves, y no tenéis su palabra permanente en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. ¿Ven? Y dice el 40, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Interesante lo que está diciendo aquí. No tenéis su palabra permanente, o sea que la tienen temporal. ¿Ve? La encerraban la palabra con un sumo cuidado dentro del arca, en las sinagogas. Pero hasta ahí nomás quedaba la palabra. Esa palabra no encontró morada en su vida más íntima y al no tener la palabra de Dios morada en sus vidas, tampoco tenían el poder de practicarlas. Ellos tomaban la palabra de Dios como un vestido que se puede poner y se puede quitar. Era algo externo para ellos. Si hubiera sido algo interno para ellos, hubiera producido una conciencia moral, la hubieran aceptado y hubieran tenido una revelación más completa de Dios, pero sencillamente era algo exterior. Muchas veces eso es lo que nos pasa a nosotros con la palabra de Dios. La estudiamos y nos volvemos unos intelectuales en la palabra de Dios, pero cuando nos toca aplicarla, decidimos no aplicarla como tiene que ser y se usa este texto
no solo en contra de los judíos, sino que también en contra de nosotros. Y se nos puede decir, y no tenéis su palabra permanente. De vez en cuando nos agarra la luna y hay días, semanas y meses que estudiamos la palabra y de repente viene otro tiempo similar que ni siquiera abrimos la palabra del Señor. Se cuenta una historia bien interesante de un hombre que despidió a su hijo, yo creo que ustedes la conocen, pero para los que no lo conocen, y le dio una Biblia y le dijo, mira, allí hay un texto que cuando tú tengas problemas, abra la Biblia y ahí vas a encontrar tu solución. Y aquel muchacho tomó su Biblia porque el padre se la dio y se la llevó y pasaron años y nunca abrió la Biblia, no la estudiaba. Y un día, mientras estaba en lo peor de sus perplejidades, se acordó de la vieja Biblia y se acordó que su padre le había dicho que allí había un tesoro que lo iba a sacar de sus problemas en esta vida. Y el hombre abrió la Biblia y la comenzó a fojear, y mientras la fojeaba encontró que el padre había depositado allí una cantidad de dinero fuerte para que él lo usara en sus necesidades. Años enteros allí con un tesoro escondido que por negligencia y por desobediencia no lo había podido usar. Eso es lo que nos pasa a nosotros. Nosotros nos agarra el estudio de la Biblia por temporadas y hay temporadas que ni siquiera abrimos la Biblia. Aquí hay muchos en este lugar que vienen y estudian un trimestre porque les dieron el cargo de maestros, pero una vez se acabó ese trimestre y el siguiente no lo es, no aparecen y se van de vacaciones. Entonces le cae la palabra del Señor que dice, y no tenéis su palabra permanente. No, es temporal. Cuando lo necesitan y cuando tienen algo que cumplir, allá a los 6 meses, se recuerdan que el hermano Tony da una lección y ahora vamos a estudiar la Biblia, a ver qué pasa. Y a veces el hermano Tony anda de vacaciones y andan preguntando qué pasa con el hermano Tony. Ve qué cosa más terrible. Así que esa palabra se nos aplica a todos nosotros que somos turistas de la Biblia, que no la tenemos permanente, que a veces vamos y a veces no vamos de acuerdo a nuestra necesidad en la escuela sabática o algo que tenemos que hacer. Juan 5:40 dice, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Primero, no tenés la palabra permanente. Sos temporal cuando te interesa, te conviene, la necesitas más. Cuando se te acaba todo eso, pues ni siquiera te acordás. Y encima de todo, ni siquiera quieren venir a mí para tener la vida eterna. Muy bien. Hay muchas cosas que nos ayudan a nosotros. Muchos tenemos computadoras, ahora tenemos una gran tecnología que nosotros podemos usar, tenemos diccionarios, tenemos traductores de cualquier idioma, podemos aprender el hebreo, ahí está escrito cómo se escribe, cómo se pronuncia, lo que significa la palabra. Tenemos comentarios, tenemos un montón de herramientas que podemos usar, pero todo eso, aunque ayuda, la palabra en verdad es lo esencial. La verdad se encuentra en la palabra del Señor. Por eso es que el día jueves dice las escrituras y la verdad. Si usted anda buscando la verdad, entonces es la Biblia. Y cuando usted estudia la Biblia a profundidad con oración, el Señor le revela muchas cosas. Se lo revela a su mente y le hace comprender su palabra. Muchas veces usted le pide al Señor ayuda en la palabra
y el Señor lo revela a usted a su mente. Y usted se da cuenta años después que el espíritu de profecía tiene exactamente lo que a usted se le reveló. ¿Por qué? Porque el espíritu de profecía se ha dado para entender la palabra de Dios, ya sea que usted vaya directamente al espíritu de profecía como una ayuda, o ya sea que vaya de rodillas usted solo y la palabra, y el Señor le va a dar la misma luz, porque el espíritu de Dios es el espíritu de profecía. Él es el encargado de iluminar al hombre su luz y se la da a usted por cualquier medio sea necesario, con tal de que usted aprende de su palabra mejor. Si aprende más en la investigación que en la biblioteca, si aprende más en la acción y la confianza a Dios que en la erudición y el pensamiento. La religión no es filosofía. El mundo nunca ha conocido completamente a Dios por un conocimiento. No, el mundo conoce a Dios de rodillas y en humildad. Cuando vamos donde el Señor y le pedimos con humildad que ilumine nuestra mente, Él se hace presente a través del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo se deleita en enseñarnos la verdad y mostrarnos el camino y la vida, que también es el mismo Señor Jesucristo. Muy bien, muchas gracias por escuchar la lección. Es un poco tardecita, ha sido un fin de semana complicado, pero aquí estamos y esperamos que esta lección les sea de bien y de ayuda para comprender la lección e impartirla mejor. Feliz semana a todos.